Continuando con las series de Marvel, hoy toca hablar de la que más destacó en su momento y que a día de hoy se mantiene como una de las mejores, si no es que la mejor, de Marvel Studios. Para muchos seguramente lo es, y con razón, pero para mí esta serie tuvo la mala suerte de que canonizaron Daredevil, y no solo eso, sino que su quinta temporada de parte de la propia Marvel Studios y de unos cuantos que trabajaron en esta misma serie fue soberbia. Ya ni siquiera eres el mejor. Como sea, es curioso que esta serie haya llegado a tanto. Como les mencioné en anteriores videos, estas tres se llevaban rumoreando desde 2018 y todas nos hacían levantar una ceja, pero yo la que menos entendía era la de Loki. Pese a que era uno de los personajes más carismáticos del UCM, no sé, como que no le veía que podían contar con él en solitario. Y bueno, sin mencionar que pues... Ay no, se murió. Y al final no solo nos contaron una historia muy buena con uno de los mejores desarrollos para un personaje, sino que también la acompañaron de mucha originalidad y sobre todo personalidad. La serie comienza con puro cine, de veras, de no ser porque la propia serie se supera a sí misma más adelante, el primer episodio de Loki por sí solo ya me sirve para considerar la serie una obra maestra. Obviamente retomamos la historia de Loki, pero no nuestro Loki, ese sí quedó pero si bien muerto. No, acá partimos del momento más obvio. Durante el atraco del tiempo de los Vengadores en Endgame, uno de sus planes se salió de control y acabaron provocando que Loki de 2012 se escapara junto con el Tesseracto. ¿A dónde se fue? Pues no muy lejos. Bueno, sí, se fue a Mongolia o Sepalabulakistán, pero no dura mucho ahí porque de inmediato se le aparecen unos granaderos que sin mucho problema se lo llevan. ¡Pareja! ¡Hay que someterlo! Ellos pertenecen a una organización que literalmente llegó a cambiarlo todo al UCM, la Autoridad de Variación Temporal, la TVA o ABT, como quieran decirle, yo le digo TVA, pero eso es irrelevante. En un breve prólogo nos presentan qué es y cómo funciona esta organización, donde algo muy destacable, además de su estética retrofuturista, que también es muy buena, es el tipo de comedia que maneja la serie. Es un poco diferente a la que acostumbra Marvel, más absurda e irónica en ocasiones. A Loki, sin saber qué pedo, lo hacen pasar por un sinfín de procesos burocráticos hilarantes, como que tiene que firmar por absolutamente todas las palabras que ha dicho en su vida, o mi favorito, pasar el CAPTCHA en la vida real. Y bueno, ya habiendo pasado todos estos procesos, llega la hora de la explicación, una explicación a la que debemos ponerle mucha atención porque es crucial para toda esta saga. Deben abrir sus mentes y deben mirar más allá. Resulta que hace mucho tiempo existía el multiverso, ya saben, este concepto de la ficción que generalmente se usa para representar realidades alternas en las que las cosas pasaron de forma distinta a como las conocemos. Y una donde todos somos malvados. Estuve ahí y no es lindo. Pues acá la idea en esencia es la misma, pero le dieron un giro que complicó muchísimo las cosas. Por todo este caos, los universos empezaron a chocar entre ellos, dándose una guerra multiversal que detuvieron 3 lagartos espaciales, conocidos como los Guardianes del Tiempo. Ellos borraron toda la chingada y solo dejaron un universo, al que llamaron la Sagrada Línea de Tiempo, y para evitar que esta guerra volviera a ocurrir, crearon la TVA, que sería la encargada de vigilar la línea de tiempo. Estos oficinistas tienen unos aparatitos llamados Tempads para moverse a cualquier punto del tiempo cuando lo necesiten, y es que esta línea ya está totalmente escrita, por lo que si alguna persona o ser de la línea de tiempo se desvía de su camino preestablecido, se convierte en una variante, que si no se elimina generará una rama que eventualmente creará otra realidad. Como Loki, sabemos que su destino era morir a manos de Thanos, y este cambio en los acontecimientos lo convirtió en una variante. Y a ver, vamos a detenernos aquí un rato porque esta explicación, aunque nos la dio un dibujito muy simpático de un reloj, como si nos estuviera explicando con peras y manzanas, aún a día de hoy genera muchísimo debate. Primero, dejando de lado la serie, definamos 3 cositas: universos, dimensiones y líneas de tiempo. Acá obviamente no me pondré muy técnico con los términos, yo dejé la universidad, no esperen mucho, claramente no soy experto en el tema, pero les voy a dar mi interpretación de estos conceptos en la ciencia ficción en general. Empecemos con las dimensiones. ¿Qué interpreto yo por dimensiones en la ciencia ficción? Pues yo las consideraría planos de la existencia completamente abstractos, ajenos a nuestro entendimiento, que conviven en el mismo espacio-tiempo que nosotros, pero que no podemos verlas ni acceder a ellas, lo cual creo que se acerca más al concepto de multiverso en la vida real. Por otro lado, las líneas de tiempo son lo que entendemos como el orden cronológico de una historia, y si metemos viajes en el tiempo que alteran ese orden, pues se crearían líneas alternas diferentes a la original. Y por último, universos paralelos yo los entiendo como realidades hipotéticas separadas a la nuestra que
en la ficción se suelen representar literalmente como universos uno al lado del otro, varias pelotitas separadas que en teoría no deberían poder cruzarse. Esto último es a lo que se refiere el multiverso. Los otros dos conceptos suelen usarse para temas distintos, porque estos tres conceptos son cosas diferentes, pero a la gente de Marvel se les ocurrió englobar todo en la misma definición. Miren, las dimensiones ya las habíamos visto en el UCM, en específico en Doctor Strange. El multiverso que menciona ahí la ancestral se refería más que nada a esto, lugares como la dimensión oscura, la dimensión espejo, el reino cuántico, incluso los otros mundos, la vida después de la muerte. Todo eso yo lo catalogaría como dimensiones, no universos paralelos. Esto en las líneas de tiempo que vemos aquí en Loki yo no las consideraría un multiverso, porque a mi parecer un universo puede tener varias dimensiones o líneas paralelas, son cosas que van dentro de, al menos en la ciencia ficción, aclaro. Pero pues no, acá combinaron todo y todo deriva en lo mismo, porque precisamente en esta serie las líneas de tiempo, cuando se alejan lo suficiente de la línea principal, ya son consideradas universos alternos. En esta explicación de Miss Minutes y a lo largo de toda la serie se van a referir a cualquier caos generado por líneas de tiempo como multiverso. Y luego también en un futuro en otros lados como What If, todos los capítulos igual los tratan como si fueran universos distintos, cuando solo deberían ser líneas de tiempo alternas dentro del universo 616. Acá se me apendejaron los de Marvel, no sé si tratando de ser más complejos, porque en lugar de agarrar la explicación básica del multiverso como lo hizo DC, que las pocas cosas que han hecho mejor que Marvel es explicar su multiverso, decidieron hacer su propia cosa, una mezcolanza que a día de hoy no se entiende, porque adelantándonos mucho con la serie, en el final muchos interpretan que este árbol solo es el universo 616 o el 1999, o sea el UCM, y que por ejemplo el universo Fox, el 10005, debería ser otro árbol igual, y esa interpretación debería ser la correcta, pero no es la que Marvel tomó como canon, porque al mezclar los tres conceptos, este árbol y estas líneas alternas representan ya todo el multiverso. Pruebas de esto, Deadpool y Wolverine. Lo que confirma que acá líneas de tiempo y universo son la misma cosa es esta película, como por qué la TVA tendría acceso al universo 10005 si en teoría ellos se encargaban de cuidar la línea de tiempo 616, la sagrada línea de tiempo, que sí, obviamente esta peli ya es después de todo lo que pasa aquí en la serie, pero basándonos en la explicación simple del multiverso de que este árbol solo sería el 616 y no todos los demás, pues esto que hace la TVA no debería ser posible. Además de que también Deadpool logra viajar a la 616 con un aparato que se usaba para viajar en el tiempo, no entre universos. Entonces para Marvel Studios los conceptos de universos, dimensiones y líneas temporales son una sola cosa. Ese es el multiverso, un revoltijo total que no sé ni siquiera si me di a entender bien ahorita y que genera lagunas por doquier. Por lo que no nos vamos a detener a cuestionarnos todas las incoherencias que esto genere, porque el video se nos daría eterno. Mi recomendación, no lo piensen demasiado, el multiverso de Marvel no tiene ningún sentido y no nos lo van a explicar. Llevamos 5 años esperando una explicación más clara y nunca llega, solo más contradicciones, así que finjan demencia. Volviendo con la historia de la serie, el punto es que este Loki no debería de existir y están a punto de podarlo, un proceso en el que parece que te eliminan de la existencia. Él trata de defenderse con que los Vengadores son los que de verdad merecen el castigo por andar viajando en el tiempo, pero le contestan con una mamada que regenerará el meme que soluciona todas estas incoherencias que les digo nos vamos a topar en la saga del multiverso. Así lo quiso la TVA, mijo, no esté chingando. Total que a Loki lo van a dar de baja de la vida, de no ser porque la TVA tiene problemas últimamente. Uno de los detectives, a los que ahí se les llama minuteros, Mobius, está persiguiendo otra variante del mismo Loki, y para poder localizarla quiere entender a profundidad qué es un Loki, qué lo motiva a hacer lo que es, por lo que esto rápidamente se convierte en un estudio de su personaje. Mobius lo interroga mientras le muestra distintos momentos de su vida, le queda claro que Loki ansía gobernar, pero quiere que el mismo Loki le explique por qué. Repasando un poco su vida, bueno, Loki siempre se sintió menos que Thor en busca de la aprobación de su padre, lo que provocaba también una necesidad constante de atención, y por eso solía hacer maldades y travesuras, siendo la más importante arruinarle la coronación a su hermano. A raíz de eso, todo su mundo cambiaría al enterarse de su verdadero origen y descubrir que sus sospechas de que lo hacían menos eran ciertas por esta simple palabra que le dijo el baboso de su padre. I could have done it, Father. I could have done it for you. For all of us. No, Loki.
De ahí se incrementaría su búsqueda de gobernar más por capricho que por otra cosa, y es justo el punto de donde sacaron de la línea de tiempo a este Loki. Él alega que un trono es su derecho de nacimiento, su propósito, su destino, pero Mobius le deja claro que no es así, mostrándole su verdadero destino con más momentos de su vida que aún no ha experimentado, destrozándolo con una conclusión lapidaria. You weren't born to be king, Loki. You were born to cause pain and suffering and death, all so that others can achieve their best versions of themselves. Loki a la primera oportunidad que tiene intenta escapar, pero si ya lo habían desestabilizado las palabras de Mobius, el pasearse por la TVA lo acaba de tumbar. Se da cuenta de que las gemas del infinito no tienen ningún valor ahí, por lo que al dimensionar lo grande que es este lugar, le queda claro lo insignificante que es. Realmente nunca tuvo control de su vida. It's not your story, Mr. Laufeyson. It never was. Sin mucho más que hacer, mejor regresa a la sala de interrogación a ver todo lo que le faltó de su vida, dándose cuenta que a diferencia de lo que él creía y de lo que su padre le llegó a expresar, en realidad toda su familia sí lo amaba, y él mismo llegaría a un punto en el que lo entendería e intentaría cambiar, solo que lamentablemente eso lo llevó a su muerte, cosa aún más triste, pues sin importar que intentara cambiar, su destino era perder. Con la mente más centrada, ahora sí le dice a Mobius fuerte y claro por qué hace lo que hace, y es simplemente por lo que ya sabíamos, necesidad de aprobación y una fachada de seguridad y fuerza ante todos, constantemente intentando demostrar lo que siempre lo traumó, que él no es menos que su hermano. Y así en unas cuantas horas Loki evolucionó 10 años, es prácticamente otra persona, porque bueno, solo imagínense cómo reaccionaríamos cualquiera de nosotros al ver nuestra vida completa pasar ante nuestros ojos, al darnos cuenta de que nunca tuvimos decisión de nada, que todo estaba escrito y predestinado para un camino que no queríamos. La serie toca temas tan profundos, pedos existenciales bien cabrones como subtexto que te mantienen interesado todo el rato. Como les dije, este primer capítulo, peak cinema. Pero volviendo con la historia, Loki accede a ayudar a Mobius a encontrar a su variante problemática que siempre se les escapa al último momento y que no saben dónde puede esconderse. Le enseñan todo lo básico sobre la TVA y se convierte en un agente. Y siguiendo con los temas interesantes, ahora nos hablan también de dogmas. Loki, aunque ya le quedó claro que la TVA lo controla todo, le parece ridícula toda la historia que le contaron. No entiende cómo es posible que 3 lagartos espaciales crearan una oficina interdimensional con chorrocientos mil de trabajadores. Y aunque tiene razón en que la TVA no es lo que parece, al final la historia tampoco es tan diferente, lo que nos habla del caos y de toda la locura que lo involucra. A la vez, Mobius realmente no se cuestiona estas cosas, porque es lo que él conoce desde que tiene memoria, lo que le enseñaron y es en lo que él cree, y si cree en eso, es real para él. De todos modos, por alguna razón que él mismo no entiende, está muy interesado en los jet skis. Pero en fin, mientras filosofean sobre la existencia misma, Loki descubre dónde se esconde su variante, con el razonamiento de que una variante realmente no podría esconderse en ningún lado de la línea de tiempo porque la TVA detecta cualquier anomalía al instante. Entonces Loki deduce que la única forma que tiene de esconderse es en los eventos apocalípticos, ya que sin importar lo que haga ahí, nunca va a generar ningún impacto en la línea de tiempo porque eventualmente todos morirán o todo se destruirá. Ojo, esto sí tiene una falla en cómo lo explican en la serie, porque esto solo aplicaría a eventos en donde todo se va a la puta, pero Loki pone de ejemplo el Ragnarok. Según él, no importa qué haga, no cambiaría el resultado de lo que pase, pero en ese evento en específico sí cambiaría, porque hay gente que se escapa. Donde se salve o se muera una persona a la que no le tocaba, o donde por ejemplo dejen tirado a Hulk en Asgard, ya cambiaría toda la línea de tiempo. Así que esto que dice Loki sí funcionaría, pero solo en eventos donde se mueran todos o se destruya todo sin posibilidad de salvación. En fin, obviamente lo que dice Loki es cierto y encuentran a la variante, que resulta no ser un Loki convencional. Soy mujer. Órale. Ella es más o menos una mezcla entre Lady Loki y Enchantress, personaje muy popular del universo de Thor que nunca han adaptado a live action y estaría bien que lo hagan, pero bueno, esto no viene al caso. Ella se hace llamar Sylvie y es bastante diferente a Loki, no solo por las obvias razones, sino que ella, a diferencia de él, nunca estuvo necesitada de atención o en busca de algún trono. Ella es compasiva y en general una buena persona, sin embargo su vida se arruinó cuando se la llevó la TVA, que por cierto, a ver, no sé si aquí se intentó dar algún mensaje muy escondido respecto a la identidad
identidad de género, pero ¿por qué a Sylvie la detectaron tan grande? Acá mínimo unos 8 o 10 años sí tiene, que no debieron detectarla al momento en que nació mujer, o sea, ir directo al IMSS a podarla, yo diría que sí, pero bueno, da igual, también más al rato aparecerán variantes que tienen aún menos sentido. El objetivo de Sylvie en la vida no es gobernar a nadie, sino todo lo contrario, ella quiere destruir la TVA para que reine la libertad, el caos y que no le pase a ninguna otra persona lo mismo que a ella, que le arrebaten su vida porque alguien decidió que no debía existir. Loki se interesa en ella y por intentar arruinarle el plan, ambos acaban varados en un apocalipsis, donde inevitablemente tendrán que convivir y trabajar juntos para intentar salir de ahí. Y bueno, aunque ambos sean muy diferentes, sí tienen cosas en común, son solitarios, rechazados y narcisistas, por lo que se entienden más o menos bien y conviviendo ambos ven en el otro lo que les hace falta. Loki ve en Sylvie valentía, resiliencia, un propósito más heroico y Sylvie ve en él a alguien que a pesar de todo todavía busca conexión y no solo venganza. Es muy curiosa esta relación porque a fin de cuentas se supone que son la misma persona, por lo que empiezan a ver valor en sí mismos, o sea, se complementan mucho y eso es lo que al final termina sacándolos de ahí. Ambos se convierten en la primera persona con la que conectan realmente y se forma esta relación rara, bizarra, incestuosa que da para un debate psicológico interminable, pero que a la vez es bonita porque es como una materialización del amor propio. Digo, yo no soy espantado ni nada de eso, ¿verdad? Pero eso sí se me hace bien enfermo ya. Tal cosa, vaya que genera un efecto en la línea de tiempo y así logran encontrarlos. Pero bueno, enamorarse no fue lo único que hicieron durante este tiempo. Sylvie también le reveló un secreto de la TVA y es que todos sus trabajadores son variantes sacadas de la línea de tiempo desde hace quién sabe cuánto para implantarles el dogma de la TVA y que sigan lo establecido por los lagartos espaciales. Por eso es que a Mobius le encantan los jet skis, porque su vida pasada estaba relacionado con eso. Cuando los capturan, Loki trata de que Mobius salga de ese dogma y aunque se resiste más pronto que tarde, acepta que algo anda mal. Descubre que lo que dice Loki es verdad y por ende todo en lo que creía se desmorona. También al mismo tiempo esto le sucede a B15, una de las granaderas que después de que Sylvie entrara en su mente se enteró de la verdad. Así que ambos se ponen del lado de los Lokis, pero no se los va a poner nada fácil la jueza y líder visible de la TVA, Ravonna. ¡Nombrecito! Ella está al tanto de todo lo que ocurre en la TVA, pero no parece importarle, al fin y al cabo ella dirige todo el pedo, por lo que para que no interfieran más en los designios de los lagartos espaciales, Ravonna poda a Mobius. No. Afortunadamente lo de B15 no lo sabía y mientras llevaba a los Lokis con los guardianes del tiempo para que dictaran su sentencia final, ella se aparece para salvarlos. Sin perder nada de tiempo, rápidamente se echan a los guardianes, pero resultó ser todo una hipocresía porque ellos eran los primeros que no cumplían con el CAPTCHA. Efectivamente, Loki tenía razón, los lagartos espaciales eran una farsa, pero en lugar de irse de ahí rápido a buscar explicaciones, Loki quedó tan clavado que cree que es buen momento para declarársele a Sylvie. Claro que no lo era. Esto pudo ser el fin de todo y fue un momentazo cuando estuvo en emisión la serie. Este fue el mejor capítulo sin dudas, pero no todo acaba aquí porque podar a alguien realmente no significaba borrarlo de la existencia. Lo que hacían era enviarlos a un lugar llamado el vacío, el punto más alejado del tiempo, donde se supone que aún no está escrito nada, lo cual no tiene mucho sentido porque más tarde representan la sagrada línea de tiempo como un círculo, o sea, todo cíclico. En teoría ya debería de haber diseñado un final, no debería de existir ese punto en el que aún no se escribe nada, pero ¿qué fue lo que les dije? Así lo quiso la TVA, mijo, no esté chingando. En este vacío cae toda la materia podada de la que se acaba deshaciendo una bestia nebulosa de origen desconocido conocida como Alioth. Es prácticamente un basurero, donde además de un sinfín de referencias también hay un chingo de Lokis, porque como nos han dejado claro con su quinta muerte, una característica de Loki es que siempre se las ingenia para sobrevivir, y aquí nuestro Loki se encuentra con varias versiones de sí mismo, uno niño, uno viejo, uno presidente, uno cocodrilo y uno calvo. Insisto, ¿cómo son posibles estas variantes? Quizá el cocodrilo me lo puedo llegar a creer, pero este nomás no, es muy diferente, o sea, ¿cómo va a tener ese martillo que ni siquiera se parece a Jonathan? Y a ver, tengo que dejar claro que el problema con estas variantes no es que tengan otra cara o color de piel, eso es posible. Poniéndoles un ejemplo con Tom Holland y Tobey Maguire, supongamos que en 1873 un cabrón mató a una morra que no debía morir, y esa morra daba la casualidad que tenía la cara de Tom Holland. Ella se iba a casar con un güey que se apellidaba Parker, pero como la morra se murió, eso hizo que el vato se buscara otra mujer y encontró una con la cara de Tobey Maguire. Por ende, ese cambio en la línea provocó un efecto en cadena que hizo que el pito
Peter Parker de esta línea no naciera ni con la cara de Tom Holland ni en los 2000, nació antes y con la cara de Tobey Maguire. A su vez, este cambio también alteró todo a su alrededor y personajes aledaños también nacieron antes y con diferente cara. O sea, la apariencia sí puede variar, el problema es que estén tan grandes. En teoría, al momento de nacer diferentes ya deberían ser consideradas variantes y ser podadas de inmediato. Pero bueno, como sea, entre situaciones jocosas con los Lokis, Loki quiere volver a la TVA para ayudar a Sylvie sin saber que la propia Sylvie le sacó todo el contexto del vacío a Ravonna y se podó ella sola para ayudarlo a él. En un abrir y cerrar de ojos, todos se reencuentran ahí en el vacío y aunque tienen la posibilidad de salir de ahí con un tempad que traía Sylvie, ambos Lokis deciden quedarse porque Sylvie detectó algo dentro de Alioth. Así que mientras Mobius regresa a la TVA, los Lokis intentan hechizar a Alioth para abrirse paso, lo cual no les es nada fácil, pero reciben la ayuda del Loki clásico, un señor cansado de la vida, decepcionado de sí mismo y por lo tanto de sus otros yo, ya que esta versión en particular no tuvo el valor de enfrentar a Thanos cuando tocaba y en lugar de eso siguió haciendo lo mismo de siempre, engañar y esconderse, hasta que se dio cuenta que la vida que él creía buscar no era lo que realmente quería y por eso le decepciona todo lo relacionado con él, pero justo en este momento decide ser diferente, decide cambiar y muestra un nivel de poder inmenso para distraer a Alioth, siendo este sacrificio finalmente su glorioso propósito. Loki y Sylvie logran pasar a través de Alioth encontrando una ciudadela extraña que, a ver, antes de seguir con la historia, este capítulo comienza de la forma más rara y enrevesada que se les pudo ocurrir, pues junto con el logo de Marvel se empiezan a escuchar infinidad de diálogos de las películas del UCM mientras que vemos todo el universo ir hacia atrás, o sea, de lo micro a lo macro, vemos todo pasar hasta que salimos del universo y entramos a otro donde ahora se empiezan a escuchar frases célebres de verdad, o sea, de la vida real. Seguimos hasta que todo se extiende y forma una línea que resulta ser la sagrada línea de tiempo que rodea la ciudadela. A ver, vámonos por partes para ver si logro explicar por qué esto está tan mal. Primero, aquí vemos lo que en teoría representa el multiverso, el básico que todos tenemos en mente, dos universos paralelos, cosa que no tiene sentido porque en toda la serie vienen diciéndonos que líneas de tiempo y universos son la misma cosa. Pero eso no es lo peor, por cómo está diseñada la escena parece que estamos saliendo del UCM para entrar a nuestro universo, el de verdad, donde todos existimos. Pero si es así, ¿por qué de repente se transforma en la sagrada línea de tiempo? What the fuck, debería haber sido al revés, ¿no? Primero escuchar frases reales para pasar a los diálogos del UCM y entrar al UCM. No sé, todo lo relacionado con el multiverso de Marvel es tan confuso que estoy seguro que muchos de ustedes ni siquiera recordaban esta escena. Su mente se las habrá bloqueado porque directamente es que no se entiende. Bueno, al menos a mí me pasó eso. No entiendo nada. Ahora sí, continuando donde nos quedamos, dentro de la ciudadela, después de un screamer con el reloj de mierda, encuentran al verdadero artífice de todo, al que no solo es el creador de la TVA y el UCM como lo conocimos, sino que también iba a ser el villano de toda esta nueva saga, Kang el Conquistador. ¿Este es Lenny? ¡No! ¡Yo quería al negrito! Bueno, sí, pero no. Él no es Kang, es una variante de él que se hace llamar Aquel que Permanece, y él ahora sí les cuenta la verdadera historia de la TVA. Básicamente es la misma que ya comentamos, pero con el pequeño detalle de que omitía que la culpa de todo era él mismo. La guerra multiversal se dio porque sus variantes, como su nombre lo dicen, les encanta conquistar, y es que este vato lo verán muy tranquilo y buen pedo, pero sépase que es el descuentamorras 3000. Mínimo un madrazo. Mínimo. Así que empezaron a pelearse entre todos hasta que este de aquí descubrió a Alioth, que salió de la nada, no lo explican, y decidió borrar o aislarse de todo lo demás. No queda claro qué hizo, ambas interpretaciones son válidas. El punto es que el vato diseñó una sola línea temporal ya guionizada y estructurada en la que nada pudiera salirse del camino para evitar que se crearan más variantes suyas que desataran el multiverso de nuevo. Por eso creó la TVA, para mantener todo bajo control, y todo lo que hemos visto tanto en la serie como en toda la saga del infinito fueron cosas que él diseñó. Básicamente sería Kevin Feige, pero bueno, más adelante en el UCM harían una representación de él más fidedigna, por así decirlo, así que no tanto así. Pero él sí planeó que Loki y Sylvie llegaran hasta ahí, porque él ya se aburrió de ser quien controla todo y quiere ver cómo deciden estos Lokis el destino del multiverso. Les da dos opciones: al matarlo pueden dejar que todo se descontrole, libertad y caos total, o en vez de eso tomar su lugar como guardianes del tiempo. Con este planteamiento logra
ahora que ambos Loki se pongan en contra, porque debido a sus personalidades diferentes en base a las vidas que vivieron, Loki tiene más miedo de lo que pueda pasar y prefiere el orden, y Sylvie el libre albedrío, por lo que esto rompe su relación y confianza, porque si en otra cosa son buenos los Lokis es en traicionar. Ninguno puede confiar en el otro, sin embargo Loki de verdad no tiene malas intenciones con esto y quiere hacer que Sylvie entienda su punto, demostrándole su total confianza solo para que Sylvie haga lo que cualquier Loki haría. Pinches viejas hijas de la chingada. Todas son iguales. Todas son unas hijas de su... Aprovecha que bajó la guardia para traicionarlo, irónicamente diciéndole que no es como él, en fin, la hipocresía. Por lo que gana el libre albedrío. Sylvie mata a aquel que permanece, desatando inmediatamente un montón de ramas de la línea de tiempo, hasta que todo se vuelve un caos. Pero más caótico es todo lo que envuelve a Loki ahora, no solo porque su churri lo acaba de mandar a la mierda, sino porque literal lo manda sepa la bola dónde, o mejor dicho, sepa la bola cuándo. Acá ocurre uno de los guionazos más puercos de la serie que se le perdonan porque pues está chida, pero es que de alguna manera que no queda para nada clara, por haber usado el tempad de aquel que permanece en Loki, lo buguearon. Ahora el vato adquirió una condición llamada desfase temporal o time sleeping, me gusta más como suena así, que consiste en que el güey aleatoriamente aparece y desaparece en distintos puntos del espacio-tiempo. El vato de la nada apareció en una versión pasada de la TVA donde al parecer aún no instauraban el dogma de los guardianes del tiempo porque se ve que el líder visible era Kang, lo cual da para pensar porque según se nos había explicado, la TVA era un lugar fuera del tiempo, podría entrar en la categoría de dimensión. Decían que el tiempo no pasaba ahí o pasaba de diferente forma, pero literal aquí vemos que hay pasado, presente y futuro de la TVA. ¿Qué dijimos? Así lo quiso la TVA, mijo, no esté chingando. Mientras que todo esto pasaba, Mobius intentó detener a Ravonna, pero sin mucho esfuerzo, ella logra irse de la TVA antes de que las cosas empeoren, con ayuda de Miss Minutes, a cumplir una misión que les encomendó aquel que permanece. En lo que Mobius y B15 lidian con el quilombo que se formó con las líneas temporales, se les va apareciendo Loki de vez en cuando con su time sleeping. I can't keep looking at it because it's horrible. I thought you said it didn't look that bad. I was lying. It's terrible. It's okay. It's okay. Look, painful. It's not that bad. I can handle it. How does it look? Esto evidentemente luce muy grave, así que primero se enfocan en arreglarlo a él. Van al departamento de reparaciones con un nuevo personaje, Uroboros, interpretado por el mismísimo Short Round. ¡Qué agradable sujeto! Aquí se nos dice que aunque aquel que permanece creó todo este asunto de la TVA, OB como tal es el creador de todos los dispositivos de la TVA, así que con él debería bastar para arreglar a Loki. Con un par de complicaciones lo hacen, pero en el proceso se da cuenta de algo peor. Todas estas líneas que surgieron tras la muerte de aquel que permanece están sobrecargando el telar temporal, la cosa que, como su nombre lo dice, tejía la sagrada línea de tiempo, y ahora con tanto caos no es capaz de procesar todas las nuevas líneas, y si quieren intentar mejorarlo necesitan una variante de aquel que permanece, por lo que Loki y Mobius deben encontrar uno, y para empezar deciden ir a buscar a Sylvie. Ella se quedó con el tempad de aquel que permanece. Dios mío, qué hueva andar diciendo aquel que permanece. ¿No se les ocurrió un nombre más corto como el Pepe o el Tyson? Le podría decir Kang, pero luego o se me confunden o se me van a enojar por puristas. Pero en fin, estoy divagando. Sylvie, ya que cumplió su objetivo, finalmente es libre de hacer lo que quiera con su vida, y lo mejor que se le ocurre es meterse a diseño gráfico. Ella vive feliz con eso hasta que le encuentra a Loki para convencerla de que vuelva con él a la TVA. Y si bien la segunda temporada es continuista con la primera, literal empieza cuando termina la anterior, la verdad sí se siente un cambio respecto a ambas, y parte de esto se debe a que abandonaron por completo la relación que estaban formando estos dos. En la primera temporada Loki se enamora bien intensamente de ella y ella no le responde de mala manera, pero acá ya no hay nada de eso. Sí, se podría tomar como que este punto fue el quiebre definitivo de su relación, pero sí me parece un cambio muy abrupto, que literal de un momento a otro Loki se olvide de lo que sentía, que como les digo era algo bastante intenso. O sea, se le ocurrió declarársele enfrente de los lagartos espaciales, y además de esto Sylvie también se volvió demasiado antipática. Antes me caías mejor. Como sea, esta relación bizarra más bien se convirtió en simple cariño de Loki hacia todos los secundarios de la TVA, porque esta temporada se enfocará en eso, en Loki tratando de preservar la TVA porque son las únicas personas con las que finalmente pudo conectar y un lugar donde siente que sí encaja. Pero bueno, Sylvie se hace la difícil y tienen más problemas porque la TVA, al enterarse de la verdad tras su creación, reacciona de formas trambólicas. Un grupito de NPCs dirigidos por la tía Liza se disponen a continuar con el trabajo usual de la TVA, podando cuantas ramas puedan,
Kang, lo cual, aunque se supone que es lo malo, sí están ayudando a preservar la TVA, pues como ya les mencioné, el telar no puede soportar tantas ramas, así que para atender ese asunto ahora deciden seguirle el rastro a Ravonna en busca de aquel que permanece. Ella y Miss Minutes están llevando a cabo su misión, la cual consiste en crearlo a él, o lo que es lo mismo, crear una paradoja. Viajan hasta el 1800 para dejarle una copia del manual de la TVA a un pequeño Victor Timely, un científico tartamudo estafador con ideas imposibles de llevar a cabo en su época, que se supone es otra variante de Kang, aunque no queda del todo claro porque también podría ser el que eventualmente se convierta en aquel que permanece gracias a ese conocimiento. Pero como sea, con Víctor Manuel los problemas de nuestros protagonistas tienen solución, así que se pelean entre todos para ver quién se queda con él. A Loki y Mobius no les cuesta tanto llevárselo porque entre Miss Minutes y Ravonna se estorban entre ellas, ya que ambas resultan ser las futuras viejas del Kang. Híjole, yo tendría cuidado, Se les da un pinche patadón en la espinilla. ¡Me van a clausurar por su culpa el programa! Con Víctor Manuel en su poder, Obi tiene acceso al telar y da la casualidad de que justo Víctor trae un aparatito con el que ha estado trabajando que sirve para mejorarlo. Y bueno, dato muy curioso que se da aquí y que no pienso ponerme a razonar porque ya la cabeza la traigo hecha un despapalle. Obi escribió el manual de la TVA basándose en las ideas de Víctor Manuel, mientras que las ideas de Víctor son gracias a haber leído el manual de la TVA escrito por Obi. Y nos hacen creer que creíamos que los pensamientos que hemos tenido son pensamientos que creemos que creíamos. Exacto. Rápidamente se ponen manos a la obra para expandir el telar, no sin antes una última intervención de Ravonna y Miss Minutes, que la verdad siento que no supieron qué hacer con estas dos y se las sacaron de encima como pudieron. Lo de que un pinche reloj se enamore de un güey pudo haber sido interesante si lo exploraban más, pero como querían guardarse lo más posible el misterio de Kang para la eventual Kang Dynasty, en la serie son muy ambiguos con todo lo que se relaciona con él y sus variantes. Esto también afectó a Ravonna porque ella se supone que es su amada de verdad y al menos para el Kang que yo conozco es su motivación principal, pero acá solo es una señora que aparentemente quiere poder, no queda muy claro lo que quiere. Como estas dos no les importan a nadie, los guionistas se la sacaron de encima y se centraron única y exclusivamente en Loki, que ahora con el cambio en su personalidad está enfocado en preservar lo que encontró de la forma que sea necesaria. Por otro lado, Sylvie está más en un modo de ¡ya, vamos a matarlo! Solo quiere olvidarse de la TVA para siempre y seguir con su chama en el McDonald's, pero Loki sabe que esto es serio y no puede seguir por la vida nomás haciendo desmadre. A veces sí es necesaria la destrucción, pero preservar o construir algo lleva mucho más tiempo y paciencia. Sounds like whatever we do, we're playing God. We are gods. Ya sin más interrupciones se disponen a arreglar el telar, pero en cuanto Víctor Manuel se ofrece a hacerlo es demasiado tarde, el telar explota y todo perece. O bueno, más o menos, de repente todos en la TVA desaparecen menos Loki y sin razón alguna se vuelve a buguear. Por suerte para él, porque le llegó justo cuando la TVA comienza a desintegrarse, desapareciendo para siempre. Convenientemente, gracias a su time sleeping, Loki es capaz de aparecerse cerca de todos sus amigos de la TVA, pero ahora en sus vidas dentro de la línea de tiempo. Casey, que no la había mencionado hasta ahora porque realmente no era importante, pero en la segunda temporada lo hicieron parte del crew así porque sí. Él resultó ser un preso de Alcatraz, P15 una pediatra, Mobius un vendedor de jet skis y Obi un escritor fracasado de libros de ciencia ficción. Todos ellos ya no recuerdan su vida en la TVA, ahora solo son personas normales, pero aún con eso Obi con su conocimiento en ciencia ficción ayuda a Loki a entender su time sleeping. Se da cuenta de que no sucede tan aleatoriamente como creen, pues siempre aparece cerca de sus amigos, así que se les ocurre que para resolver todo esto deberían juntarlos a todos. ¿Qué? ¿Esos inútiles? No pueden ni con un problema pequeño. ¿A qué nos ayudarán a rendirnos? El plan es que con todos juntos Loki pueda detectar su aura temporal y usar su time sleeping para volver al momento en el que todo se fue a la mierda. Junta a todos los involucrados, pero a la hora de que le toca a Sylvie se da cuenta de que ella no olvidó nada de lo que pasó en la TVA, simplemente decidió quedarse viviendo su vida en el McDonald's. Ella trata de convencer a Loki de que ya deje las cosas como están, que deje a sus amigos vivir sus vidas, que ellos también tienen derecho, pero Loki se rehúsa a perder lo único que le queda. Ambos están siendo muy egoístas con cómo están actuando, sin embargo
embargo sabe que Sylvie tiene la razón, por lo que se resigna a dejar todo como está. No obstante, no, Sylvie no tenía razón, pues tal como le ocurrió a la TVA, su línea de tiempo desaparece de la nada. Parece que todo el multiverso está pereciendo y es necesario que arreglen el pedo de la TVA. De hecho, antes de que puedan hacer nada, todos empiezan a desaparecer, provocando que por la desesperación del momento Loki aprenda a controlar su time sleeping, volviendo al momento antes de la explosión del telar. Aquí me quiero detener un momento para poner el time sleeping en el merecido top 3 de mejores superpoderes según mi humilde opinión, porque es que el time sleeping está rotísimo. Literalmente con esto puede ir a cualquier parte del espacio-tiempo, o si es que quiere volver a un momento en el que él estuvo presente, su conciencia regresa a su cuerpo pasado. O sea, puede hacer lo que le plazca, puede vivir eternamente, puede ver y estar en absolutamente todos lados, puede vivir 1000 vidas, incluso en un rato aprende hasta a detener el tiempo. What the fuck. Por eso esto es un guionazo bien puerco. Este poder le llega de la nada, no tiene nada que ver con que sea un gigante de hielo o con que sea un dios. Podríamos asumir que aquel que permanece se lo dio, pero no tiene sentido porque ni siquiera él puede hacer eso por sí mismo. Él utiliza el Tempad de su mano. ¿Por qué verga Loki se puso tan roto así de la nada? Así lo quiso la TVA, mijo, no esté chingando. Pero bueno, como digo, esto se le puede perdonar porque la historia se pone bien chida gracias a esto. Loki trata de arreglar lo del telar, pero aunque lo intenta una y otra vez, no puede. Tienen que hacerlo más rápido y mucho antes de que estén ahí. Entonces comienza a volver más atrás hasta que no ve otra salida que aprender él mismo todo acerca del funcionamiento del telar y el dispositivo que pensaban crear, lo cual le toma literalmente siglos. Loki pasó una eternidad reviviendo este momento una y otra vez, hasta que finalmente todo parece salir a la perfección. Víctor Manuel, siguiendo al pie de la letra las instrucciones de Loki, expande el telar y se soluciona el problema de las ramas. ¡Un hurra para Víctor Manuel Vicente! ¡Víctor Manuel! ¡Víctor Manuel! ¡Víctor Manuel! Sin embargo, ni siquiera eso acaba funcionando. Da igual cuánto expandan el telar. Si pretenden dejar que reine el libre albedrío, es imposible controlar todas las ramas que se generen. Las posibilidades son infinitas, por lo que Loki debe volver aún más atrás en toda esta historia. Todo se jodió al momento en el que Sylvie mató a aquel que permanece, así que vuelve a ese punto a tratar de impedirlo, cosa que tampoco funciona por más que lo intente, y aquí se da uno de los mejores plot twists de la serie, porque en una parte aquel que permanece se percata de lo que está haciendo Loki y revela una vez más que él ya lo sabía todo, tenía contemplado que esto también iba a pasar, pero ojo, este no era el plot twist. You just let me know when you're ready to have a conversation. And what makes you think this is the first time we've had this conversation? Eso sí es poder. Lo que les decía, Loki lleva tanto tiempo intentando evitar esto que él solo logró aprender a detener el tiempo. Y acá nos explican otra jalada multiversal inentendible porque, a ver, como hemos estado viendo, sin el telar todo el multiverso se muere. Aquel que permanece explica que no puede existir el multiverso sin el telar, pero esto no tiene sentido porque entonces ¿cómo es que existía todo el multiverso antes de que aquel que permanece hiciera de las suyas? Sin el telar, en teoría, el multiverso debería existir libremente, no morirse, a menos de que aquel que permanece con este invento cambiara las reglas de la existencia misma. Así lo quiso la TVA, mijo, no esté chingando. Como sea, el punto es que sin el telar todo se muere, entonces como tal las opciones que les dio a ambos en un principio eran una trampa. Ya no puede haber libre albedrío, o él controla todo o Loki debe hacerlo, pero para sea cual sea su decisión, Sylvie no debe matarlo, entonces tiene que matarla a ella. Ante esta decisión imposible, a Loki no se le ocurre más que acudir al único amigo que logró hacer en toda su vida, el único que mostró confianza desinteresada en él. You can be whoever, whatever you want to be, even someone good. Vuelve al momento en el que conoció a Mobius para preguntarle precisamente cómo puede lidiar con decisiones imposibles, cómo puede decidir quién merece vivir o morir, a lo que Mobius le contesta con que no hay manera, por eso son decisiones imposibles, no hay forma de encontrar una buena solución donde todo salga bien, simplemente debes elegir el peso que quieras cargar, con las consecuencias de esa decisión. Sabiendo esto, Loki va ante Sylvie a comentarle la situación, rompiendo con todas sus esperanzas, pues Sylvie se da cuenta de que la libertad que tanto ansiaba es imposible de obtener, por fuerza están obligados a vivir bajo los designios de alguien más, pero justo con esa charla Loki encuentra la mejor decisión posible, entiende lo que debe hacer, lo que aquel que permanece le incitó que hiciera, pero lo hará a su manera. Regresa al momento de la explosión del telar una vez más para esta vez
vez ser él el que se haga cargo y sin buscar ningún beneficio o nada a cambio para él, por fin demuestra lo que no pudo aquella vez que solo buscaba la aprobación de su padre. Loki encuentra su glorioso propósito en el acto más altruista de su vida y de hecho la serie buscó representar eso con su traje. Ya no lleva cuero asgardiano o armaduras ostentosas, sino que esta vez lleva más una especie de hábito en representación de la humildad que ganó, pues este no solo es un acto de redención, es la mayor muestra de libertad. Está huyendo del destino que le habían impuesto. Él siempre estuvo destinado a perder, engañar, escapar o esconderse, pero en lugar de eso, tal como el Loki clásico, elige cambiar, elige cargar con todo el peso y la responsabilidad de miles de millones de vidas, tomando cuantas ramas pueda para permitirles a todos vivir libremente, mientras él cumple una especie de penitencia autoimpuesta, ya que él ahora funcionará como el telar, dando vida con su poder a todo el multiverso, irónicamente en el trono que tanto ansiaba. Finalmente se posa sobre él, pero no por capricho, sino como un sacrificio en nombre de algo mucho más grande que él. Loki, el villano carismático tan necesitado de atención, decidió condenarse a sí mismo a la soledad y el olvido solo para mantener con vida millones de historias. Realmente eres el rey de reyes. Definitivamente una obra maestra este final y este desarrollo para Loki. Solo para concluir, la TVA permanece existiendo, aunque en un caso similar a Monster Inc. ya no tienen nada más que hacer prácticamente. Su único trabajo era vigilar y eliminar variantes, pero pues eso ya no lo hacen. Lo único a lo que se dedican parece ser buscar y eliminar las variantes de Kang, para evitar que se dé la amenaza que soltó de otra guerra multiversal. Y de hecho es la explicación que nos vamos a tener que tragar, porque este señor ni de pedo vuelve. Esta serie es increíble, como dije al inicio, de no ser porque existe Daredevil, claramente esta sería la mejor serie de Marvel, porque aunque la historia tiene sus detalles como el sinfín de cosas inentendibles de caos multiversal temporal, lo compensa el gran arco de redención que le dieron a Loki y cómo lo acompañaron de temas sumamente profundos y demasiada personalidad. La serie visualmente es bellísima, el cuidado en la producción es muy alto, todos los sets, el diseño, el sonido, la música tan grandilocuente y extraña acompaña esta historia de forma perfecta. Es una lástima que por el hecho de ser una serie seguramente muchas personas no la conozcan, y es que esta serie en cierta forma comparte el mismo problema que Falcon and the Winter Soldier. Debió ser una película, sin embargo no por las mismas razones. En The Falcon and the Winter Soldier, si recortaban o omitían cosas insignificantes, se podía lograr una película más que decente, pero en este caso eso no era posible. La serie tiene mucho metraje importante como para comprimirlo en solo 2 horas y pico. No, con esta serie, si digo que debió ser una película, es por la magnitud de lo que te está contando. Es crucial para toda la saga. El nivel de importancia que maneja merece estar en el cine. De hecho, si lo hacían una película, aquí debía presentarse a Kang, y se hubiera presentado de mejor forma que como lo acabaron haciendo en Quantum Manía. Pero como les digo, acá sí era muy difícil que transformaran esto en un largometraje. Una pena, porque de seguro muchos se perdieron de esta maravilla. Pero bueno, en conclusión, esta serie es genial en todos los aspectos. Quizás solo falló un poco en el cambio entre primera y segunda temporada, que sí se sienten un tanto diferentes, o con personajes como Rabona y Miss Minutes que no, se veía que no sabían qué hacer con ellas, pero todas sus virtudes compensan con creces los pequeños errores que pueda tener. En fin, dime tú qué opinas en los comentarios, dale like si el video te gustó, suscríbete, dale a la campanita para más videos hablando de cosas frikis, no te olvides de seguirme en mis otras redes sociales. Yo soy Alex y nos vemos en el próximo video. Chao, baby. Ahora piérdense, digo adiós, no, era en serio, piérdense. I love to sing about the moon and the June and the springer.